Mi esposa dijo, no soy tu propiedad. Así que le demostré. Ella no es mi responsabilidad. Miren, no sé si alguien más ha sentido ese momento exacto en el que todo cambia. Es como si estuvieras viendo una película, y de repente, algo pasa que sabes que es el punto de no retorno. Eso me pasó el otro día, y la verdad es que todavía no sé bien cómo procesarlo. Todo empezó con una conversación tonta, de esas que ni deberían ser importantes. Estábamos Adriana y yo hablando de la factura del gas. Bueno, hablando es un decir porque, como siempre, yo ya sabía que me iba a tocar pagarla. No me molesta pagar las cosas, de verdad que no. Lo he hecho por años. Pero hay algo en cómo ella lo da por hecho que me tiene agotado. Le dije algo tipo, oye, Adriana, te toca a ti pagar el gas este mes, ¿verdad? Ella me miró como si le hubiera pedido que escalara el Everest en chanclas. Hizo esa pausa que siempre hace, como si estuviera decidiendo si valía la pena discutir. Y luego lo soltó. No soy tu propiedad. Así, de golpe. Sin contexto. Me quedé callado porque, sinceramente, ¿qué puedes responder a algo así? No era la primera vez que decía cosas por el estilo, pero esta vez sonó diferente. Había algo en su tono, algo cortante, como si todo lo que había estado acumulando en los últimos años se concentrara en esa frase. No soy tu propiedad. No sé por qué, pero esas palabras me pegaron fuerte. Fue como si todo el aire en la habitación cambiara, como si me estuviera diciendo algo más allá de lo que sonaba en la superficie. Y ahí estaba yo, parado en la cocina, con la factura del gas en la mano, sintiéndome como un completo idiota. ¿Por qué? Claro, no iba a ponerme a discutir por una factura. ¿Qué iba a decirle? Claro que no eres mi propiedad, pero podrías ayudar un poco. No, eso solo habría empeorado todo. Así que me callé, pero por dentro, estaba hirviendo. No por el comentario en sí, sino porque me hizo darme cuenta de algo. Llevábamos años viviendo en un equilibrio que, en realidad, no era equilibrio para nada. Yo siempre era el que pagaba, el que arreglaba las cosas, el que se encargaba de todo lo incómodo o molesto. Y ni siquiera es que me lo pidiera, es que yo simplemente lo hacía. Supongo que me había acostumbrado a cargar con todo porque pensaba que eso era lo normal. Pero, en ese momento, algo cambió. No fue rabia, no fue tristeza, fue como si una parte de mí dijera, ya basta. Así que, en vez de discutir, decidí tomar una decisión silenciosa. Si ella quería independencia, si no quería sentirse mi propiedad, pues estaba bien. Pero esta vez lo iba a tomar en serio. ¿Por qué? Después de todo, ¿qué significaba ser independiente si siempre había alguien más arreglando todo por ti? Después de aquella frase que Adriana soltó, algo en mí hizo clic. No fue una explosión de rabia ni un berrinche interno. Fue más bien una calma fría, como si mi cerebro finalmente hubiera llegado a una conclusión que llevaba años evitando. Ya no iba a discutir. No iba a gastar saliva intentando explicarle lo que hacía por nosotros. Si ella quería entenderlo, tendría que verlo por sí misma. Así que tomé una decisión. Iba a dejar de hacer todo aquello que ella daba por sentado. Lo primero fue el auto. Siempre llenaba el tanque los domingos, sin falta. Adriana nunca preguntaba si había suficiente gasolina, porque sabía que yo me encargaba. Pero esa semana, no lo hice. El lunes en la mañana, cuando intentó arrancar para ir al trabajo, escuché desde la cocina cómo el motor se quejaba. ¿Qué pasa con el auto? Gritó desde la entrada. Yo, calmado, respondí desde la mesa. Pensé que te encargarías esta vez. No hubo respuesta, solo un portazo. Y ahí supe que había tocado una fibra. Luego vino la casa. Había una canilla que goteaba en el baño desde hacía semanas. Siempre soy yo quien arregla esas cosas. Pero esta vez, cuando Adriana me mencionó el problema, solo le dije, puedes llamar a un plomero si te molesta tanto. Me miró como si le hablara en otro idioma, pero no insistió. Y así seguí, un paso a la vez. Dejé de hacerme cargo de las facturas de la casa. Antes, organizaba todo, el agua, la electricidad, el gas. Las fechas de pago estaban en mi calendario, las alarmas en mi celular. Pero ahora, simplemente dejé que las cuentas se acumularan. ¿Fue fácil? No. Parte de mí estaba aterrada de que esto explotara en mi cara. Porque, aunque no lo dijera en voz alta, una parte de mí seguía preocupándose por todo. ¿Qué pasaría si cortaban la luz? ¿Y si Adriana no se daba cuenta de que las cosas no se arreglaban solas? Pero me obligué a seguir adelante. Este era un punto de inflexión, no solo para ella, sino también para mí. Había pasado tanto tiempo siendo el responsable que me había olvidado de cómo se sentía simplemente
Dejar ir. Eso no significa que no me sintiera culpable. Algunas noches me quedaba en la cama, mirando al techo y preguntándome si estaba siendo demasiado drástico. Pero luego recordaba su tono al decir, no soy tu propiedad, y algo en mí se endurecía. No era rabia, era más bien una especie de determinación fría. No quería lastimarla, pero tampoco podía seguir siendo su salvavidas constante. Porque, si lo piensas bien, ¿qué tipo de relación es esa donde una persona carga con todo mientras la otra simplemente flota? Los días pasaron, y los cambios comenzaron a notarse. Adriana no decía mucho, pero su actitud empezó a cambiar. Había pequeños momentos de frustración, como cuando buscó su tarjeta para pagar algo y se dio cuenta de que no había transferencias mías. O cuando intentó programar una reparación y descubrió que no era tan simple como levantar el teléfono y que todo se resolviera mágicamente. No se trataba de castigarla. Se trataba de abrirle los ojos, de que entendiera lo que realmente implicaba esa independencia que tanto pedía. Y, en el fondo, también se trataba de abrirme los ojos a mí mismo. Porque, si ella no reaccionaba, si esto no la hacía reflexionar, entonces quizás nuestra relación ya estaba rota desde hacía mucho tiempo. Al principio, Adriana no lo notó de inmediato. Quiero decir, ¿quién se da cuenta de esas cosas de golpe? Era más bien como pequeñas gotas que empiezan a llenar un vaso sin que te des cuenta. Hasta que, un día, rebosa. El primer aviso fue el auto. Yo sabía que el tanque estaba prácticamente vacío, pero no dije nada. Cuando intentó encenderlo aquella mañana y no arrancó, lo primero que hizo fue culpar al auto. Desde la cocina, escuché su clásico. Este carro de porquería. No pude evitar sonreír. No era el auto, Adriana. Luego, vinieron las facturas. Cuando los recordatorios de pago empezaron a llegar al correo. No los abrí. Antes, tenía un sistema, cada papel iba a una carpeta específica, y yo revisaba todo cada domingo. Pero ahora, los sobres se apilaban en la mesa del comedor como si fueran invitaciones a una fiesta que nadie quería organizar. Adriana los miraba, pero no decía nada. Yo podía sentir cómo crecía su incomodidad. Al principio, creo que pensó que eran simples descuidos de mi parte. Quizás estaba ocupado, quizás se me había olvidado. Incluso me llegó a decir algo como, Luis, ¿viste que llegó la factura de la electricidad? Yo solo asentí, masticando mi comida, sin ofrecer ninguna solución. Fue cuando las luces empezaron a parpadear una noche que la cosa se puso interesante. Estábamos viendo televisión y, de repente, todo se apagó. Adriana saltó del sofá y miró alrededor como si esperara que yo me levantara de inmediato a solucionarlo. ¿Qué pasó?, preguntó. Supongo que cortaron la luz, respondí, encogiéndome de hombros. Puedo decir con certeza que no le gustó mi respuesta. Me miró con una mezcla de incredulidad y algo de rabia contenida. Pero no dijo nada. Yo solo asentí, masticando mi comida, sin ofrecer ninguna solución. Fue cuando las luces empezaron a parpadear una noche que la cosa se puso interesante. Estábamos viendo televisión y, de repente, todo se apagó. Adriana saltó del sofá y miró alrededor como si esperara que yo me levantara de inmediato a solucionarlo. ¿Qué pasó?, preguntó. Supongo que cortaron la luz, respondí, encogiéndome de hombros. Puedo decir con certeza que no le gustó mi respuesta. Me miró con una mezcla de incredulidad y algo de rabia contenida. Pero no dijo nada. Ese fue el punto en el que comenzó a sospechar que esto no era casualidad. Adriana no es tonta, y siempre ha tenido una especie de radar para detectar cuando algo anda mal. Pero creo que, en este caso, se negaba a aceptarlo. Lo sé porque, en los días siguientes, empezó a actuar como si nada hubiera pasado. Llenó el tanque del auto, se aseguró de que volviera la electricidad, incluso intentó hacer una lista de las tareas pendientes. Pero no lo hacía con convicción. Era más bien como si estuviera intentando convencerme, o quizás a sí misma, de que todo estaba bajo control. Spoiler, no lo estaba, porque las cosas pequeñas se acumulan. La canilla del baño seguía goteando. La nevera comenzó a hacer un ruido extraño y, un día, llegó un aviso final del agua. Todos esos problemas que antes simplemente desaparecían, porque yo me encargaba, ahora estaban ahí, mirándola de frente. No sé exactamente qué pasaba por su cabeza, pero podía verlo en su forma de moverse, en cómo suspiraba más de lo normal o en cómo evitaba mirarme directamente cuando la casa empezaba a sentirse como una bomba de tiempo. ¿Y saben qué es lo más interesante? Nunca me pidió ayuda. Bueno, al menos no directamente. Creo que su orgullo se lo impedía. Pero había algo en cómo dejaba las facturas sobre la mesa, perfectamente alineadas, o como mencionaba casualmente los problemas de la casa,
que dejaba claro que estaba esperando que yo saltara al rescate. No lo hice. Por dentro, me debatía. Parte de mí quería romper el silencio, decirle que esto era exactamente lo que había querido, que viera lo que realmente significaba ser independiente. Pero sabía que si lo hacía, todo el punto del ejercicio se perdería. Esto no se trataba de probar que yo tenía razón, sino de que ella entendiera algo por sí misma. Y ahí estaba, la tensión creciendo cada día. Era casi palpable, como una cuerda que se estiraba más y más, a punto de romperse. Cada pequeño inconveniente era un recordatorio de que algo había cambiado entre nosotros, aunque nadie lo dijera en voz alta. Adriana no era la misma de antes. Y, si soy honesto, yo tampoco. Debo decir que la tensión en casa ya era lo suficientemente incómoda, pero lo que pasó en esa reunión familiar lo llevó todo a otro nivel. El fin de semana pasado, Adriana y yo fuimos a la casa de sus padres. Era una de esas comidas familiares de domingo, con sus primos, tíos y demás gente que te sonríe, pero que probablemente te critica cuando no estás presente. Yo no soy fanático de esas reuniones, pero Adriana insiste en que vayamos porque, bueno, es lo que se hace. Desde que llegamos, noté que algo estaba diferente con ella. Estaba más callada de lo normal, y no tenía esa energía típica de querer controlar todo, desde cómo se colocan los platos hasta las conversaciones en la mesa. Yo sabía por qué. Claro, las cosas en casa no estaban bien, y creo que ese peso estaba empezando a notarse. Todo iba más o menos bien, o al menos lo que puede considerarse bien cuando estás atrapado en una conversación sobre las vacaciones de alguien que ni conoces, hasta que alguien hizo un comentario sobre las tareas del hogar. No recuerdo exactamente quién fue, pero era algo sobre cómo repartir las responsabilidades entre parejas. Y entonces, Luis, el brillante genio que soy, decidí meter mi cuchara. Bueno, últimamente he estado respetando más la independencia de Adriana. Como no es mi propiedad, he dejado de encargarme de algunas cosas. Se los juro, el silencio que siguió fue casi cómico. Podías escuchar cómo el ruido de los cubiertos contra los platos se detenía. Adriana me lanzó una mirada que, si tuviera poderes, me habría reducido a cenizas en ese instante. ¿Qué quieres decir con eso?, dijo una de sus primas, obviamente intrigada. Nada complicado. Solo que, si Adriana quiere más independencia, yo estoy feliz de dársela. Ya no me meto en cosas como sus facturas o sus pendientes. Intenté sonar casual, pero estoy seguro de que el mensaje llegó alto y claro. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunas personas se reían nerviosamente. Otras intercambiaban miradas como si acabaran de enterarse de algún chisme jugoso. Adriana, en cambio, estaba petrificada. Eso es entre nosotros, Luis, dijo finalmente, con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie. Claro, solo lo mencioné porque salió el tema, respondí, encogiéndome de hombros. El resto de la comida fue un desastre. Adriana no volvió a mirarme ni a hablarme directamente. Yo sabía que esto iba a tener consecuencias, pero, sinceramente, no esperaba que la cosa explotara tan rápido. Cuando llegamos a casa, el silencio era ensordecedor. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en la mesa y simplemente se quedó parada ahí, mirándome. ¿Por qué hiciste eso?, me dijo al fin, en un tono bajo pero lleno de ira. ¿Hacer qué?, respondí, aunque ya sabía perfectamente a qué se refería. Exponerme frente a mi familia. ¿Qué ganaste con eso? Quise explicarle que no había sido mi intención humillarla, que solo estaba siendo honesto. Pero, al mismo tiempo, sabía que esta era una conversación que teníamos que tener. Las cosas habían llegado a un punto en el que seguir ignorándolo no era una opción. Adriana, todo lo que dije era verdad. Si eso te molestó, quizás deberías pensar en por qué. Su rostro pasó de la rabia a algo que parecía más bien tristeza. No dijo nada más. Simplemente se fue al cuarto y cerró la puerta. Esa noche, mientras dormía en el sofá, no pude evitar preguntarme si había ido demasiado lejos. Pero, por primera vez, también sentí que estábamos llegando a algo real. Después de esa noche, las cosas en casa se volvieron más calladas. No el tipo de silencio cómodo que a veces pasa entre dos personas que se entienden, sino ese tipo que se siente como si hubiera algo flotando en el aire que ninguno quiere mencionar. Adriana se volvió más introspectiva. La notaba distraída, como si su mente estuviera en otro lugar incluso cuando estaba sentada frente a mí. Por mi parte, no tenía prisa en retomar la conversación. Pensaba que, tarde o temprano, las cosas se acomodarían solas. Pero no sabía que ella ya estaba procesando todo de una forma que no esperaba. Una noche, cuando yo estaba acostado leyendo algo en el teléfono,
Escuché que ella sacaba cajas de la parte superior del closet. No le di importancia hasta que, unos minutos después, vi que había sacado álbumes de fotos viejos y estaba hojeándolos en silencio en la sala. Adriana era de esas personas que rara vez miraban atrás. Siempre estaba enfocada en lo que venía, en lo que había que hacer después. Pero esa noche, parecía haberse sumergido en algo profundo. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, ella rompió el silencio. Ayer estuve viendo fotos de mi mamá, dijo, sin mirarme directamente. Eso me tomó por sorpresa. Adriana no hablaba mucho de su madre, aunque yo sabía que habían tenido una relación complicada. Su madre era una mujer fuerte, pero cargaba con una especie de orgullo que a menudo la llevaba a conflictos innecesarios. ¿Sabes? Cuando era niña, siempre veía a mi mamá peleando con mi papá por las mismas cosas. ¿Quién hacía más? ¿Quién contribuía más? ¿Quién cargaba con todo? Ella decía que quería ser independiente, pero, al final, siempre dependía de él para las cosas importantes. La escuché en silencio. Sabía que lo que estaba diciendo era importante, y no quería interrumpirla. Recuerdo como siempre intentaba demostrar que podía con todo, pero se le veía agotada. Y ahora me doy cuenta de que yo estoy haciendo lo mismo. Eso último me dejó helado. Adriana rara vez admitía cosas así. Por un momento, no supe qué decir. No sé cuándo empecé a ser como ella, pero es como si estuviera atrapada en un patrón que siempre critiqué. Esa conversación no fue larga, pero fue suficiente para darme cuenta de que algo dentro de Adriana había empezado a cambiar. Lo veía en su forma de moverse, en cómo miraba las cosas de la casa que antes ignoraba. Era como si estuviera viendo nuestro mundo con ojos nuevos, y no estaba segura de si le gustaba lo que veía. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños momentos así. Adriana comenzaba a recordar cosas de su infancia, como su madre intentaba manejar todo y terminaba frustrada, como su padre a veces simplemente se rendía y dejaba de intentarlo. Y lo más importante, cómo eso la había afectado a ella como hija. Fue la primera vez que realmente sentí que ella estaba viendo más allá del conflicto superficial de las tareas del hogar. Ya no se trataba solo de pagar facturas o arreglar la canilla, sino de entender por qué habíamos llegado a este punto. Esa reflexión, aunque silenciosa, lo cambió todo. Porque, por primera vez, Adriana parecía estar cuestionándose cosas que nunca antes había considerado. Y aunque no lo dijo en voz alta, podía sentir que estaba empezando a valorar el esfuerzo que yo había puesto en nuestra relación de una manera que nunca antes había hecho. No voy a mentir, fue extraño verla en ese estado. Adriana siempre había sido la persona más segura de sí misma que conocía, o al menos eso proyectaba. Pero ahora, parecía vulnerable, incluso un poco perdida. Y aunque una parte de mí quería consolarla, sabía que este era un camino que tenía que recorrer sola. ¿Han tenido alguna vez esa conversación que saben que está a punto de cambiar todo? Ese momento incómodo en el que no puedes seguir ignorando lo que está pasando. Bueno, eso fue lo que ocurrió esa noche. Llevábamos días en esta especie de guerra fría, donde ni ella ni yo decíamos nada, pero ambos sabíamos que las cosas no estaban bien. Y aunque, honestamente, yo podría haberlo dejado así un rato más, Adriana finalmente decidió que ya no podía seguir en silencio. Fue después de cenar. Yo estaba en la mesa revisando mi celular, y ella estaba en el sofá, con la tele encendida pero claramente sin verla. De repente, la apagó y se giró hacia mí. Luis, ¿podemos hablar? Y ahí estaba. Tenemos que hablar. Ese combo de palabras que siempre viene con un puñetazo emocional detrás. Dejé el celular y me giré hacia ella. Claro, Adriana se veía diferente. No estaba enojada, al menos no en el sentido de gritarme o reclamarme. Se veía más cansada, como si todo este asunto la hubiera desgastado más de lo que quería admitir. No sé qué estás intentando con todo esto, pero ya no puedo más, me dijo, cruzando los brazos como para protegerse de algo. Yo sabía exactamente a qué se refería, pero no iba a ser yo el que llenara los espacios en blanco. ¿Qué es todo esto? Le pregunté. Ella soltó un suspiro largo, como si estuviera cargando un saco de ladrillos en la espalda. Luis, sabes perfectamente a qué me refiero. Dejaste de hacer todo. Las facturas, el auto, las cosas de la casa, todo. ¿Qué estás intentando probar? ¿Que soy una inútil? Esa última parte me pegó. No porque tuviera razón, sino porque no era eso lo que quería demostrar. Pero supongo que es fácil sentirse así cuando te enfrentas de golpe a cosas que alguien más siempre manejó por ti. No estoy intentando probar que eres una inútil, le dije, con cuidado de no sonar como si estuviera sermoneándola. Solo quiero que entiendas lo que significa ser un equipo. Adriana me miró, confundida,
como si no entendiera por qué había dicho eso. ¿Un equipo? Repitió. Asentí. Sí, un equipo. No se trata de que todo sea mi responsabilidad o tu responsabilidad. Se trata de que ambos pongamos de nuestra parte. Hubo un largo silencio después de eso. Ella no dijo nada, pero podía ver en su cara que estaba procesando lo que le acababa de decir. Era raro verla así, porque Adriana siempre había sido muy segura de sí misma. Pero esa noche, parecía vulnerable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos segundos, ella dijo algo que no esperaba. No sabía que te sentías así. Esa frase, tan simple, me dejó helado. Porque, para ser honesto, nunca me había detenido a decírselo antes. Había pasado años acumulando frustraciones y pensando que no tenía caso hablar de ellas. Sí, así me siento, le dije, con un nudo en la garganta que no esperaba. Y si seguimos así, no creo que esto funcione. Adriana no intentó discutir ni justificar nada, lo cual fue extraño porque siempre tiene algo que decir. Esta vez, simplemente asintió, como si finalmente entendiera algo que había estado ignorando por mucho tiempo. Esa noche no solucionamos todo. No hubo grandes disculpas ni promesas de cambio. Pero fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que estábamos en la misma página, aunque solo fuera un poco. Y, sinceramente, eso ya era un paso en la dirección correcta. No voy a mentirles. Después de aquella conversación, esperaba que Adriana volviera a su actitud de siempre. Discutir, buscar excusas, tal vez ignorar lo que habíamos hablado. Pero no fue así. Para mi sorpresa, algo cambió en ella. No fue de la noche a la mañana, claro. Al principio, parecía más bien un esfuerzo incómodo. Como cuando empiezas a hacer ejercicio después de meses de no mover un dedo. Se notaba que le costaba, pero estaba intentándolo. El primer cambio lo vi con las facturas. Siempre era yo quien manejaba todo eso. Las fechas de pago, las transferencias, los recordatorios en el celular. Pero esa semana, sin decirme nada, vi que las cuentas habían desaparecido de la mesa. Pensé que simplemente las había movido para que no estorbaran, pero luego me llegó un mensaje del banco. Adriana había pagado la electricidad. Lo sé, suena tonto emocionarse por algo tan básico, pero para mí fue un gran paso. Luego vino el auto. Siempre me había encargado de llevarlo al taller o de llenarle el tanque. Pero un sábado, cuando fui al garaje, vi que estaba limpio y lleno de gasolina. Incluso había arreglado un pequeño rayón que llevaba meses ahí. Fue extraño. Por un lado, me sentí aliviado de no tener que preocuparme por esas cosas, pero por otro, no sabía cómo reaccionar. ¿Debía agradecerle? ¿Decir algo? Decidí no hacer nada, porque no quería que se sintiera como si la estuviera juzgando o evaluando. Con el tiempo, esos pequeños gestos se volvieron más frecuentes. Adriana empezó a organizar las cosas de la casa, a tomar decisiones que antes me dejaba a mí. Pero no fue solo eso. También parecía más consciente de lo que implicaba todo ese trabajo. Por ejemplo, la vi hacer una lista detallada de gastos, algo que jamás había hecho antes. Un día, mientras estábamos cenando, me soltó algo que realmente me sorprendió. No sabía que todo esto era tan complicado. Era la primera vez que la escuchaba admitir algo así. No lo dijo con tono de queja ni buscando lástima. Solo era una observación, casi como si hablara consigo misma. Y, sinceramente, eso fue lo que más me impactó. Porque, más allá de los cambios externos, parecía que estaba empezando a ver las cosas desde otra perspectiva. No voy a mentirles, hubo momentos en los que se frustró. Como cuando intentó resolver un problema con el internet y terminó llamándome para pedirme ayuda. O cuando la lavadora empezó a hacer ruidos raros y no supo a quién llamar. Pero, en vez de culparme o enojarse, simplemente aprendió. Lo curioso es que, mientras ella iba adaptándose, yo también empecé a cambiar. Al verla esforzarse, me di cuenta de que quizás había sido demasiado duro con ella al principio. No porque no tuviera razón, sino porque había esperado que entendiera todo de golpe, sin darle tiempo para ajustarse. Y, lo más importante, empecé a darme cuenta de cuánto habíamos estado viviendo en mundos separados, aunque compartiéramos la misma casa. Al final, los cambios de Adriana no solo afectaron nuestra dinámica, también me hicieron reflexionar sobre cómo había manejado las cosas durante todos estos años. No fue perfecto, ni mucho menos. Pero, por primera vez, sentí que estábamos empezando a funcionar como un verdadero equipo. No sé si esto les pasa a todos, pero cuando llevas semanas de tensión, llega un punto donde las cosas tienen que aclararse sí o sí. Eso fue lo que pasó una noche, cuando sentí que ya era el momento de poner las cartas sobre la mesa con Adriana.
Le dije que, aunque había tomado esa decisión de dejar de hacer todo, no lo hice para fastidiarla ni para ganar algo. Solo quería que ella entendiera lo que realmente significa compartir responsabilidades. Y para mi sorpresa, lo entendió. No necesitó un discurso largo ni nada. Simplemente admitió que no había pensado en cuánto esfuerzo requerían todas esas cosas hasta que tuvo que enfrentarlas sola. Fue un momento raro, porque no estábamos discutiendo ni nada por el estilo. Solo, estábamos hablando, como dos personas que finalmente están en la misma página. Desde entonces, las cosas han sido diferentes. No perfectas, claro, pero mejores. Adriana empezó a tomar más iniciativa en muchas cosas, y yo aprendí a soltar un poco y no intentar controlarlo todo. A veces necesitas una sacudida fuerte para reconfigurar la relación. Pero si ambos están dispuestos a ajustarse, las cosas pueden cambiar para bien. No sé ustedes, pero después de todo esto, creo que aprendí algo importante. A veces necesitas que todo se desmorone un poco para poder reconstruirlo de la manera correcta. Adriana y yo todavía tenemos nuestras diferencias, pero al menos ahora sabemos cómo hablar de ellas antes de que se vuelvan un problema más grande. Si alguna vez se han sentido atrapados en una dinámica injusta, mi consejo es, no tengan miedo de cambiar las cosas, incluso si al principio parece incómodo. A veces, esa incomodidad es justo lo que necesitas para crecer. Y bueno, esa es mi historia. Si les gustó y quieren escuchar más relatos como este, asegúrense de darle like, suscribirse al canal y dejar un comentario abajo. Me encantaría saber si han vivido algo parecido o cómo manejaron ustedes una situación difícil en sus relaciones. Nos leemos.